Buenas tardes, estimados participantes. Nuevamente estamos con otra de las conferencias internacionales virtuales en psicología, con la finalidad de ir haciéndolos conocer a ustedes acerca de lo que corresponde a estas nuevas tendencias en psicología. En esta oportunidad tenemos la presencia de la magíster Mercedes Abreu, quien es docente investigadora en la línea de salud psicológica de la Universidad Inca de Bogotá, Colombia. La magíster Abreu es quien se está dedicando a ver todo lo que corresponde con relación a proyectos que tengan que ver relacionados a la infancia y también el caso de lo que es la salud pública. La Universidad de las Peruanas, desde lo que es la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, le da la bienvenida y vamos a estar muy pendientes de todos los alcances que ella nos va a hacer en estos momentos. Muchas gracias, Cleo. Buenas tardes a todos y todas. Es muy grato para mí volver a compartir este espacio con ustedes. Espero que la charla de la tarde de hoy sea pues de gran aprendizaje para todos y quedo abierta a todas sus preguntas y comentarios. Bien, lo que les voy a presentar en la tarde de hoy es un breve conocimiento, pues porque ustedes saben que el conocimiento en las pruebas psicológicas es muy amplio. Este es un breve conocimiento sobre un test que se llama el test de los cuentos de hadas. No sé si lo hayan escuchado mencionar en ocasiones anteriores. La sigla de abreviatura del test es el FTT. Es decir, este test se conoce como el FTT o test de los cuentos de hadas. Este es un test que fue elaborado por Karina Kulan-Cogley en el 2002. Es una autora inglesa. Este es su trabajo de doctorado con esta prueba, con la creación de esta prueba. Ella se gradúa como doctora en psicología. Es una prueba muy especial porque es una prueba proyectiva. Es importante tener en cuenta esto, pero es una prueba proyectiva, tal vez una de las pocas pruebas proyectivas que tienen a su vez toda una estandarización psicométrica. Los referentes conceptuales sobre los cuales está dada esta prueba es la orientación psicodinámica. Sobre la base de todos los adelantos y estudios que han hecho los psicodinámicos sobre los cuentos de hadas y su incidencia en la evaluación de la psique de los niños reflejada en estas elaboraciones literarias. Los cuentos de hadas tienen unas características importantes. En primer lugar, son lecturas infantiles que no tienen una localización espacial fija, es decir, los cuentos de hadas pueden transcurrir en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, en cualquier tiempo. Si nosotros recordamos lo que leíamos en nuestra infancia o lo que aún de pronto podamos leer, todos los cuentos empiezan con érase una vez tal historia. La estructura de los cuentos a su vez es una misma estructura, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace basado en la secuencia de acciones de unos autores determinados, de unos personajes que generalmente son los personajes constantes también. Tenemos siempre a una heroína o a un héroe, a un malvado o a una malvada, que generalmente son incluso las brujas o personajes extraños para los niños, que están cargados de simbolismos. Y generalmente los cuentos de hadas tienen un final feliz, en el cual se da la reparación de un daño. Bruno Bettelheim, que es un es un autor psicodinámico, sobre la base de las teorías freudianas, nos empezó a mostrar cómo en los cuentos de hadas se reflejan claramente muchos de los conflictos psíquicos que vivimos todos los seres humanos y que se reflejan en simbolismos, y que aparte de ello, estos conflictos psíquicos que vivimos desde la infancia pueden ser resueltos a través de la lectura
y la identificación con los personajes de los cuentos de hadas. Estos personajes le ayudan al niño de manera inconsciente a través de la elaboración que él hace de su lectura, le ayuda al niño a elaborar a su vez procesos inconscientes, es decir, que el niño puede incluso resolver conflictos psíquicos sin darse cuenta. Pero a su vez, los cuentos de hadas, también nos ayudan, en este caso, a hacer una evaluación de cómo el niño va construyendo su personalidad y va resolviendo sus conflictos psíquicos. Esta es la finalidad precisamente que utiliza la autora para crear esta prueba psicológica. Los objetivos de uso de la prueba precisamente están encaminados a ello. Un objetivo importante es ayudar al terapeuta a evaluar la formación de la personalidad del niño. Esta prueba está encaminada para niños entre los 7 y los 12 años, aunque se pueden valorar niños también entre los 6 y 13 y 14 años. Y a su vez evaluar los cambios que el niño pueda sufrir durante su desarrollo. El test entonces está pensado en un contexto clínico y en un contexto de evaluación, pero a su vez también puede ser utilizado para efectos de investigación y como elemento pedagógico. Las categorías que evalúa esta prueba son las siguientes. Evalúa 16 categorías que son ambivalencia. Allí la autora mide la condición del niño, incluso a veces conflictiva, para poder definirse entre una y otra cosa, para poder definir con exactitud qué es lo que el niño desea en un momento determinado o cuál es su postura determinada frente a una cosa o a una situación. Deseo de cosas materiales es la tendencia que tenemos los seres humanos, en este caso los niños, a querer obtener objetos, a querer tener muchos juguetes, a querer tener carros, muñecas, ropa, etcétera, todo lo que constituye en la materialidad. También esta prueba evalúa autoestima, que como todos lo sabemos es el nivel de valoración que los individuos tenemos de nosotros mismos. Moralidad, aquí se evalúa desde la postura psicodinámica todo lo que es la fuerza del superyo, la condición que tiene el niño para evaluar un evento o una circunstancia como buena o como mala, para recibir o no recibir castigo a partir de las acciones. El deseo de superioridad como ese anhelo que tenemos todos los seres humanos de superarnos a través de las diferentes circunstancias de la vida cotidiana. El sentido de propiedad, también un poco relacionado con deseos de cosas materiales, como la necesidad de sentirse dueño de algo. Ahora aquí no solamente cosas materiales, sino de cualquier situación o en cualquier situación. Se miden varios tipos de agresión. Está la agresión por dominancia, que es cuando se comete una acción agresiva con el ánimo de tener poder. La agresión tipo A y la agresión tipo B son dos formas de agresión latente. Todos los seres humanos, ustedes saben, tenemos una fuerza pulsional tanática o una fuerza pulsional de muerte, que se expresa a veces ante situaciones y eventos provocadores o en otras condiciones está allí de manera latente. Entonces, la agresión tipo A es cuando en el niño hay una fuerte cantidad libidinal, una fuerte cantidad pulsional de agresión sin que exista necesariamente un estímulo exterior que la provoque. Contrario a la agresión tipo B, que es cuando sí hay un estímulo real que provoca esta agresión. En la agresión tipo B, entonces tenemos agresión por defensa, cuando el niño se siente agredido y entonces reacciona para defenderse, o la agresión por celos, cuando hay situaciones de rivalidad, por ejemplo, lo que es la rivalidad entre los hermanos, y entonces se actúa o se ataca de manera agresiva. La agresión por venganza, que es, pues, como su nombre lo dice, cuando se necesita obtener una venganza por alguna ofensa que se le ha hecho. La agresión oral es cuando el niño tiende a realizar actos violentos a través de la palabra,
Por ejemplo, el uso de groserías y todo lo que es el uso de provocar daño a través del insulto, por ejemplo. El temor a la agresión, pues el temor a sentirse agredido. Las necesidades orales consisten en que todos los seres humanos tenemos un factor de nutrición afectiva desde nuestros primeros años de vida, lo que es la alimentación, del cariño, el cuidado, la protección de nuestros padres. Entonces las necesidades orales va a dar cuenta de cómo ha sido esa nutrición afectiva del niño desde sus primeros años de vida. Los deseos de ayudar son deseos altruistas, de colaborar con otro frente a una situación difícil. La necesidad de afiliación, que consiste en la necesidad del niño para ser amigos, para socializar y para sentirse inmerso en un grupo social. La necesidad de afecto también, como la necesidad de sentirse querido, protegido, en continuación con esta categoría de las necesidades orales. También tenemos la ansiedad, la depresión, y se miden, como recordemos, este test está desde una perspectiva psicodinámica, se mide también la relación conflictiva o positiva que se pueda tener con una madre y con un padre, rivales o protectores. La preocupación sexual, como todo el proceso de desarrollo sexual del niño, en el cual él empieza a identificarse como hombre, como mujer, o empieza a sentir una atracción por el sexo opuesto. Recordemos que este test ya aborda los primeros años de la adolescencia. La necesidad de protección con la necesidad de sentirse cuidado, de sentirse apoyado. La categoría de adaptación al cuento mide qué tanto los niños pueden conocer los cuentos de hadas o no. Es importante la siguiente anotación, y es que esta prueba está elaborada para un contexto inglés. Ya la misma autora está haciendo procesos de estandarización para la población de América Latina. Estaremos esperando qué nuevos avances se dan al respecto. Lo que se supondría es que si los niños puntúan alto en la categoría de adaptación al cuento, tenderían a puntuar bajo y con menos niveles de alteraciones en las otras categorías. Cosa que pues en nuestro contexto colombiano no sucede, porque lo que he encontrado en la experiencia de aplicar muchas veces este test es que todos nuestros niños puntúan muy bajo en adaptación al cuento. Tal vez sea por la situación de no tener la estandarización en nuestra población latina, es posible que sea por eso. La categoría de repetición y respuestas estrafalarias son categorías que nos están evaluando mecanismos de defensa. Por ejemplo, como la represión, como la proyección y otros mecanismos de defensa que ya veremos más adelante que evalúa esta prueba. Las respuestas estrafalarias, aparte de evaluar mecanismos de defensa, también nos están evaluando posibles indicadores de psicopatología. Bien, la prueba consta de 25 dibujos representados en láminas que nos presentan diferentes personajes de los cuentos de hadas. Los personajes están referidos a los 3 cuentos principales que hemos leído todos en la infancia. 1, el de Caperucita Roja; 2, el de Blancanieves; y 3, cuentos de gigantes, como por ejemplo puede ser el de Pulgarcito, aunque no es específico en la prueba, pero lo importante es que el niño haya leído algún cuento de gigantes en su vida. ¿Con qué fin se presentan? Bueno, estas láminas, estos dibujos se presentan en 3 láminas. Esto con 2 finalidades. Primero, para superar la inhibición del niño, y segundo, para posibilitarle la facultad de elegir y permitir que el niño pueda hablar diferentes cosas que se le vengan a la mente a partir de la repetición de las imágenes. Ustedes saben que desde una postura psicodinámica la palabra es importante y todo lo que el niño diga es supremamente valioso. Bien, las láminas de Caperucita Roja o el uso de las láminas de Caperucita Roja es que aquí se nos presenta, como ya vamos a ver más adelante, 3 Caperucitas Rojas en diferentes versiones.
Se supone que, o se asume que el cuento de Caperucita Roja tiene la capacidad de evaluar ansiedad de separación y miedos arcaicos. Conociendo el cuento, recuerden que Caperucita sale un día de su casa y se pierde en el bosque. Allí se estaría midiendo lo que es la ansiedad de la separación, cuando la niña sale de su casa, abandona su casa, se separa de su madre y empieza a afrontar toda una serie de peligros en el bosque. También se encuentra con un lobo y han habido ya diferentes versiones con respecto al cuento de Caperucita Roja que nos muestra que este cuento también toca lo que es la atracción sexual. También en el final del cuento hay, recuerden ustedes, un hombre apuesto que salva a este leñador que salva a Caperucita de las garras del lobo. Entonces allí estaríamos viendo ansiedad de separación, miedos arcaicos, atracción sexual, autoconcepto como la capacidad también para afrontar el peligro y las posibilidades también que el niño tenga de afrontar las diferentes tribulaciones de los sufrimientos que pueden acarrear la separación. En este cuento aparece un lobo. La autora nos presenta que el lobo también da cuenta de miedos ancestrales y ansiedad de separación, como el abandono temporal por parte de la madre, pero a su vez el control de impulso, las necesidades orales y la necesidad de dominancia, de dominar una situación determinada o a un otro. Con respecto al cuento de los gigantes, aparece la figura del enano, que la autora nos plantea que evalúa también angustia, rechazo, miedo, amenaza, necesidades afectivas, aceptación, dependencia y seguridad. Está la imagen de la bruja, como por ejemplo en el cuento de Blancanieves y en otros cuentos. En los estudios psicodinámicos se ha mostrado que la bruja representa o es una representación simbólica de la figura para mantener una relación determinada, sentirse cómoda, sentirse agradada con ella misma, manejar la agresión, los celos, la dominancia y la rivalidad con la madre. La prueba también, aparte de los personajes que presenta, nos presenta unas escenas de los dos cuentos más nombrados, que es el cuento de Caperucita Roja, y estas escenas van encaminadas a evaluar depresión, relación con la madre y la fuerza del superyo. Las escenas del cuento de Blancanieves van encaminadas a evaluar autonomía, sexualidad, relaciones con el padre y ansiedad. Bien, la aplicación. Esta es una aplicación, repito, para una población de niños entre los 7 y los 12 años, con ampliación a niños entre 6 y 14. Para aplicar esta prueba, como para aplicar todas las pruebas, se necesita conocimiento en lo que es aplicación de pruebas psicométricas en general. Y por la condición de prueba proyectiva también y las categorías que ya vimos que se evalúan, es necesario tener conocimiento de las teorías psicodinámicas. Tener conocimiento también de la literatura psicoanalítica sobre los cuentos de hadas y conocer los cuentos. Esto es algo muy importante, o sea, que el examinador conozca los cuentos de hadas, los haya leído, si no los leyó en su infancia, pues que es poco probable, que por lo menos antes de aplicar la prueba lea en repetidas ocasiones los cuentos hasta que pueda tener una introyección de ellos. Esta es una condición que también es fundamental para el niño. El niño, siempre le debemos preguntar al niño si ha leído los cuentos de hadas, si los conoce. Si no los conoce, es importante que el niño, remitir al niño a que lea 2 o 3 veces el cuento, como mínimo unos 15 días antes de la aplicación de la prueba. Esto con el fin de que el niño pueda hacer una introyección del contenido del cuento, para evitar el riesgo de que cuando llegue a la prueba el niño haga una recitación memorística del cuento y esto no estaría favoreciendo el proceso de identificación que ha de darse con cada una de las láminas que se van a presentar o las láminas de estímulo. El tiempo de aplicación de la prueba es aproximadamente 45 minutos. Incluso algunos niños duran menos, duran media hora. Sin embargo, el tiempo estándar son 45 minutos. Esta es una prueba en la que nosotros tenemos que hacer anotaciones.
Es decir, el evaluador ha de copiar todo lo que el niño dice, absolutamente todo. También podría grabarlo, pero pues incluso la hoja de respuestas, el cuadernillo de respuestas está dado para poder hacer la anotación. Así grabemos, es importante luego transcribir esa información. De todas maneras, ustedes saben que los procesos de grabación intimidan un poco la aplicación de la prueba para el niño. Así que generalmente entre el tiempo que demora el niño respondiendo y el tiempo que hay que anexarle de poder transcribir lo que el niño dice, aproximadamente son entre 45 y 60 minutos. Bien, el procedimiento de aplicación es el siguiente. Primero, esta es una prueba de aplicación individual. Tiene que aplicarse niño por niño. Bien, no es una prueba de aplicación grupal. Segundo, lo que les decía, verificar el grado de familiaridad del niño con los cuentos y pues como en toda prueba se requiere primero un proceso de rapport con el niño, un proceso en el cual el niño conozca al examinador, haya una cierta empatía y el niño se sienta en una situación cómoda de evaluación. Para facilitar un poco esta situación es importante que le hagamos ver al niño que va a jugar. Sencillamente, la instrucción que está en la prueba es: vamos a jugar un juego en el que aparecen diferentes personajes de los cuentos de hadas. Te voy a hacer unas preguntas sobre ellos y me gustaría saber tu opinión. Como en todo test de personalidad que se aplique, hay que explicarle al evaluado, en este caso al niño, que ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Que todo lo que el niño diga es válido y es una buena respuesta. Esto es importante hacerlo, repito, a modo de juego. Cuando uno lo hace a modo de juego, ellos se animan mucho. Y también es importante decirles que pueden decir todo lo que se les ocurra, todo lo que pase por su mente. Recuerden, esta es una premisa fundamental de los procesos psicoanalíticos y psicodinámicos. Bien, aquí ya empezamos a ver las láminas. Aquí tenemos las láminas del cuento de Caperucita Roja. Estas son la primera serie de láminas que se le presentan al niño. Tal cual como ustedes lo están viendo en su imagen, se le presentan al niño las láminas. Bueno, acá tengo un error, tengo una inversión, y es que la lámina donde está la niña con el cesto, la más gordita, es la primera lámina. Y la primera es la última. Ahí pido disculpas, tuve una inversión. Entonces, se le presentan las láminas al niño al tiempo. Bien, entonces, primera lámina, la que tenemos a la derecha de ustedes. Segunda lámina, la que está en el centro. Y tercera lámina, la que aparece de primera a la izquierda. Se le presentan al tiempo al niño las láminas y se le pregunta qué piensa o siente cada una de ellas. Bien, se le da la oportunidad, el tiempo para que el niño o la niña responda a lo que piensa y siente cada una. Bien, esto es importante. La respuesta del niño no puede ser en general. También se le pregunta después de que ha dado respuesta a cada una de ellas, ¿cuál de las tres es la del cuento y por qué? ¿Cuál te comerías si fueras el lobo y por qué? Bien. ¿Qué piensa o siente cada uno de ellos? Los niños generalmente tienden a responder lo que el personaje del cuento de hadas está haciendo. Por lo tanto, es importante recalcarle al niño que nos diga qué piensa o siente. También una tendencia de los niños es a contestar desde lo que piensan y poco es de lo que sienten, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con esta prueba. Por lo que también entonces hay que volverle a preguntar un poco, ¿qué siente? Ok, eso es lo que piensa, pero ¿qué crees que esa Caperucita está sintiendo? Bien, si ustedes se dan cuenta, la idea es que en este test el niño empiece a hacer una identificación con el personaje y el evaluador tiene que estar muy atento a esto porque las respuestas y la calificación varían dependiendo de si el niño se identifica con Caperucita Roja o no se identifica con Caperucita Roja.
¿sí? Si la ve como un estímulo externo a él o a ella, o si lo ve como un estímulo cercano. Bien, tenemos las figuras del lobo. Entonces, igualmente, cuando uno presenta las figuras del lobo, el niño puede continuar su proceso de identificación con Caperucita o identificarse con el lobo. Si el niño se identifica con el lobo, es diferente la respuesta a si el niño se identifica con Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos los tres lobos. Hay un lobo hambriento. Entonces, el primer lobo, fíjense, es un lobo hambriento. Esta es la posición en la cual el niño lo está viendo. Y el niño puede decir que, pobrecito, el lobo tiene mucha hambre y quiere comer algo. Ahí se estaría identificando con el lobo. Pero el niño o la niña también podría decir, qué susto, me da miedo que me va a morder. Allí se estaría identificando, por ejemplo, con Caperucita Roja. Y la evaluación sería diferente. Si el niño dice, pobrecito, tiene mucha hambre, está hablando de sus necesidades orales. Pero si el niño dice, me da mucho susto, me da miedo, me va a morder, fíjense que la respuesta estaría más orientada a un temor a la agresión o incluso a una posible ansiedad. Bien, las preguntas son las mismas. ¿Qué piensa o siente cada uno de ellos? ¿Cuál de los tres es el del cuento, es el lobo del cuento de Caperucita y por qué? ¿Cuál te da más miedo y por qué? Bien, tenemos la figura del enano. Esta también es la imagen que el niño tendría frente a él y como podemos ver tenemos tres enanos diferentes. Uno, el del centro incluso, uno más joven que los otros, más acuerpado. Fíjense que incluso los enanos están en diferentes momentos del ciclo vital. ¿Esto por qué? Porque ya nos empieza a reflejar la relación con una figura masculina de protección, pero también la atracción sexual. Voy a devolver un poquito para que ustedes vean que la Caperucita del centro tiene unas condiciones también sexuales. Es una Caperucita también en un ciclo vital más adolescencial, que incluso tiene, no sé si lo alcancen a detallar, un rostro un poco coqueto. Los rostros de los personajes también van dando cuenta un poco de lo que el estímulo pretende provocar en la reacción del niño. La respuesta sigue siendo la misma y es ¿qué piensa o siente cada uno de ellos? ¿Cuál de los tres es el del cuento de Blancanieves y por qué? ¿Cuál de los tres le gustaría casarse de Blancanieves? O sea, ¿con cuál de los tres Blancanieves se casaría? ¿Y por qué? Bien, las imágenes de la bruja. Entonces, acá ya se amplía un poco la exploración porque tanto con las brujas y ahorita como vamos a ver con los gigantes, se empieza a evaluar la relación con las figuras parentales. Entonces, nuevamente, ¿qué piensa o siente cada una de ellas? ¿Cuál de las tres es la de los cuentos en general? Pero generalmente los niños lo asocian con Blancanieves. ¿Por qué? ¿Cuál de las tres te da más miedo? Allí se empieza a evaluar toda la carga de ansiedad de separación, de angustia, de temor a la agresión y demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la bruja más perversa? ¿Y por qué? Fíjense que acá también es muy importante, bueno, como en todas las láminas, pero acá también es relevante, empezar a mirar la niña con quién se identifica, porque bien podría identificarse con la bruja o bien podría identificarse con Blancanieves. ¿Cuál es la bruja más perversa? ¿Por qué? ¿Y qué puede hacer una bruja perversa? Bien, para empezar a mirar allí todas las fuerzas superyoicas. Es importante que el niño nombre cada una de las figuras, le ponga un nombre, una nominación. Lo que se esperaría es que los nombres que se coloquen a las brujas sean nombres de fantasía, por ejemplo, o sean nombres de personas que los niños conozcan, pero lo más evaluable acá es si la niña coloca a una de las brujas
el nombre de la madre, el nombre del padre. Bien, especialmente si coloca el nombre del padre, de la madre o de un tío, de una tía, que también tienen representación de figuras maternas y paternas, a la bruja que le ha parecido más perversa. Por ejemplo, si la niña dice, ¿cuál es la bruja más perversa? Generalmente las niñas dicen esta última, la tercera, la que está a nuestra derecha. Entonces, y si a esa bruja le ponen María, y María es la mamá, o María es una tía, o María es una prima, una persona que tiene una relación vincular materna, pues esto ya es un elemento de interpretación. Tenemos las figuras de los gigantes. Entonces, igualmente, ¿qué piensa o siente cada uno de ellos? ¿Cuál de los tres es el gigante de los cuentos? ¿Por qué? ¿Cuál de las tres te da más miedo? ¿Por qué? ¿Cuál es el gigante más perverso? ¿Por qué? ¿Y qué puede hacer un gigante perverso? Lo mismo, ¿por qué? Y nombrarlos. Lo mismo que en relación con las brujas, pero ahora en relación con la figura parental. Tenemos acá los dibujos de las escenas que les mencionaba. Acá, fíjense ustedes, hay un cambio. Ya las figuras no son a colores, son las figuras a blanco y negro. Las figuras a colores se inician precisamente para motivar al niño, para darle un nivel más de confianza sobre la prueba. Acá ya aparecen unas figuras en blanco y negro, pero curiosamente, pues a los niños les encantan estas figuras. Incluso muchos de los niños a los cuales les he aplicado la prueba preguntan que si estas láminas han sido hechas especialmente para que ellos las vean. En la relación allí ya con la afinidad que toman con la prueba en este momento. Acá lo que se les pide es que describan cada uno de los dibujos. Ya se le permite emerger más la narración del niño, más la palabra, para que él pueda dar cuenta incluso de la elaboración de una historia. ¿Con qué dibujo termina el cuento y por qué? ¿Con qué dibujo te gustaría que terminase el cuento y por qué? Recordemos que casi todos los cuentos de hadas terminan en finales felices. Se esperaría que el niño cuente precisamente un final feliz y elija un final feliz. El final feliz de esas tres láminas es la tercera, la que tenemos a nuestra derecha, en el extremo derecho, porque la madre está teniendo un proceso de reconciliación con la niña, porque la madre tiene un acercamiento afectivo con la niña y la niña con la madre. Es muy curioso, por ejemplo, cuando algunos niños le dicen que quieren que termine el cuento cuando la niña está triste o cuando la mamá la está regañando. Estos ya son índices de depresión, por ejemplo, en los niños. Es muy común que allí haya ansiedad, que haya depresión, que hayan temores de diferentes órdenes. Y tenemos las escenas del cuento de Blancanieves. Acá tenemos entonces la relación con el príncipe, la relación con una figura de un hombre un poco mayor y la relación con los enanitos. Fíjense que en estas láminas se está evaluando fuertemente todo lo que es la atracción sexual y la relación con el padre. Así como en la de Caperucita, la ansiedad, la separación y la relación con la madre. Se le pregunta al niño, lo mismo, se le pide que describa cada uno de los dibujos, que diga con qué dibujo termina el cuento y por qué, con qué dibujo te gustaría que el cuento terminase y por qué. Bien, se esperaría que el niño mencione que el cuento quiere que se termine, que quiere que el cuento se termine con el matrimonio entre Blancanieves y el príncipe. La figura del centro, el niño lo más acorde es que la asocie con una figura de un padre y la necesidad de afiliación de la niña o del niño cuando se encuentra alrededor de los enanos. Bien, entonces una vez aplicada la prueba hemos copiado cada uno de las narraciones del niño frente a la prueba. Nos vamos a calificar cada una de las frases que el niño ha mencionado. Entonces, la calificación, recuerden, esta es una prueba estandarizada. Entonces, el manual tiene ya
una serie de respuestas, toma cada categoría y a cada categoría le pone una serie de respuestas posibles que el niño daría. Esas respuestas posibles están agrupadas en 3, de acuerdo a su intensidad. Entonces, 0, se le coloca 0 a aquella frase que no da cuenta en nada de ninguna categoría. Se da un puntaje de 1 cuando la categoría está evaluada en menor intensidad, 2 en mayor intensidad, 3 en la máxima intensidad. Ahorita tenemos un ejemplo. Y eso para todas las categorías, a excepción de la relación con la madre y el padre. Estas categorías se evalúan, se califican en +1 o -1. +1 si es una relación positiva, -1 si es una relación negativa. También es importante considerar que las frases del niño pueden ser evaluadas desde diferentes categorías. Es decir, por ejemplo, en una misma frase se podría evaluar moralidad y autoestima. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Caperucita cree que su madre no la quiere. Bien, allí habría una relación de -1 con la madre. Y el padre le da su bendición. Teníamos una relación de +1 con el padre. Fíjense que incluso en la misma respuesta podríamos tener 2 calificaciones. Tenemos aquí también otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, en agresión, 3, nos dice el manual, deberíamos puntuar 3 cuando hay una respuesta que refleja un deseo de exterminar. Por ejemplo, Caperucita Roja quiere matar a su abuela porque piensa que no la quiere. Allí tendríamos que puntuar, darle 3, una calificación de 3 a esa respuesta. Y fíjense ustedes que es una agresión por venganza. Entonces tendríamos que poner 3 para la categoría de agresión por venganza. Pero en menor intensidad, entonces tendríamos una respuesta de 2. Para las respuestas que reflejan deseos de hacer daño, pero en menor intensidad. Como por ejemplo, Caperucita Roja quiere herir al lobo porque va a atacarla. Fíjense, aquí tendríamos una agresión también, pero ya sería una agresión por defensa. Entonces, hay que puntuar la pregunta en un número, pero a su vez darle un énfasis cualitativo de qué tipo de categoría es, especialmente para la de agresión. Y 1, respuestas que reflejan agresión verbal o agresión indirecta, como por ejemplo, Caperucita quiere gritar, arañar, pero no hay una intención clara. Bien, con respecto ahora a la interpretación cuantitativa, sé que esta imagen no es muy clara, no sé si ustedes en sus computadores pueden ampliar un poco la imagen para que puedan detallarla mejor. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez puntuadas cada una de las categorías, bien, las categorías se puntúan para todas las láminas, para Caperucita, para el lobo, para los enanos, para los gigantes, para la bruja, para las 2 escenas. Entonces fíjense que ahí tenemos varias puntuaciones. Supongamos que la niña haya puntuado ambivalencia en Caperucita Roja, haya puntuado en 1, pero también puntuó en ambivalencia en el lobo, tendríamos 2, pero también en los enanos tendríamos también un puntaje de 1, tenemos 3, y así sucesivamente. Vamos sumando cuánto obtuvo la categoría durante la presentación de todas las láminas, durante las respuestas que el niño da a todas las láminas. Una vez sumamos, ese puntaje que sumamos es un puntaje directo. Bien, ese puntaje directo lo vamos a transformar a un puntaje típico o estándar, como se hace con todas las pruebas psicométricas. Entonces, en esta lámina, que desafortunadamente no es muy clara, ustedes encuentran que hacia la parte superior tenemos todas las categorías y en la parte lateral izquierda y la parte lateral derecha, eso que está sombreado como con unos números, son los puntajes directos.
Esos puntajes directos buscamos en la tabla el puntaje estándar correspondiente y esa es la puntuación típica que nos resulta. Bien, esos puntajes típicos, ¿cómo los tenemos que interpretar? El rango de normalidad está dado entre 40 y 60 de puntuación estándar, no de puntuación directa. Entonces, cuando el niño puntúa entre 40, 41, 42, 50, 59, 60, el niño está bien en esa categoría. O sea, no hay ningún nivel de anormalidad, no hay ningún nivel de disfuncionalidad. Pero si el niño puntúa de 30 hacia abajo, o de 61 hacia arriba, ya amerita esa categoría ser interpretada. ¿Bien? Es porque allí está pasando algo. Si el niño está puntuando en los extremos, es porque hay que poner una alerta en el desarrollo del niño en ese sentido. Este test, creo que olvidé decirlo, evalúa personalidad. Pues esa es la intención de la autora. Personalmente, de acuerdo a los conocimientos sobre teorías de la personalidad, sabemos bien que hasta los 12 años la personalidad del niño, del sujeto, no se ha conformado, por lo tanto no podríamos hablar de evaluación de la personalidad. De tal manera que yo prefiero asumirlo más como un proceso de construcción de la personalidad, de construcción emocional, en el cual el niño se va formando y que va a incidir posteriormente en el desarrollo o en el establecimiento de su personalidad. Entonces son como voces de alerta que tenemos que tener presentes para empezar a intervenir. Aparte de las categorías mencionadas, se evalúa el pensamiento, entonces se evalúa también a nivel cualitativo si el niño mostró un pensamiento completo, estructurado, todo esto de acuerdo a la edad, o si presentó un pensamiento incompleto, si presentó un pensamiento estereotipado, u original, o apropiado o no para la edad. Un pensamiento estereotipado está muy relacionado cuando el niño siempre empieza a contestar lo mismo. Por ejemplo, hay algunos niños que han contestado, Caperucita está triste, y luego Caperucita está triste, el lobo está triste, el enano está triste. ¿Sí? O sea, hay una respuesta ya repetitiva que ya nos está mostrando unos índices allí de patología que pueden ser de carácter emocional o de carácter cognitivo. La prueba también nos está evaluando mecanismos de defensa, como por ejemplo la anulación. Se observa la anulación cuando el niño, por ejemplo, dice, Caperucita está triste, y ahora se puso contento. Es decir, la respuesta que ha dado es anulada con una segunda respuesta, como si lo anterior no estuviera sucediendo. La formación reactiva, que es cuando pues, el niño invierte la respuesta para decir lo contrario de lo que está diciendo. La represión, pues es el mecanismo de olvidar aspectos importantes. El rechazo, toda la percepción de rechazo hacia los otros, hacia sí mismo. La identificación proyectiva, de proyectar sus emociones hacia la otra imagen. La racionalización, que es el proceso de intelectualizar todo lo que se dice. El desplazamiento, adjudicarle a otras circunstancias, otros personajes sus propios sentimientos. La disociación, que es pues cuando se disocia el yo en dos partes, o sea, emoción de tristeza, pero también emoción de ofuscación, como si fuera dada en dos personas diferentes, y el proceso de regresión, por ejemplo, a estados más primitivos afectivos o a edades anteriores. Bien, acá les voy a mostrar una interpretación tanto cuantitativa como cualitativa de una niña pues que aplicó la prueba. Es una interpretación que se hizo. Esta es una niña de 7 años de edad. Como en toda prueba psicométrica, es importante evaluar o proyectiva la actitud del evaluado frente a la prueba. Entonces, al inicio de la prueba, la niña se encuentra un poco silenciosa e incluso introvertida, con una actitud que va cambiando progresivamente hacia una postura más tranquila y abierta, tanto con el examinador como con la prueba. Responde de manera breve a cada una de las preguntas sin mayor ampliación o aclaración.